Listo, chicos. Entonces, ¿qué es un conjunto? Un conjunto es una colección de elementos que comparten una característica, es decir, que todos los elementos que pertenecen a un conjunto tienen algo en común, algo que hace que pertenezcan a ese conjunto. Entonces, en la figura 1, como ven, tenemos esta serie de muebles. Este sería el conjunto de los muebles. Entonces, el sillón pertenece al conjunto de los muebles porque es un mueble. El armario pertenece al conjunto de los muebles, la mesa también, es decir, que todos comparten característica de que son muebles. ¿Listo? Veamos, por ejemplo, la figura 2. Entonces, aquí en la figura 2 tenemos libros. Entonces, la característica común que comparten es que todos son libros. ¿Listo? Finalmente, aquí en la figura 3, este sería el conjunto de los maestros. Cada uno de ellos es un maestro y esa es la característica que comparten. Entonces, vamos a hablar de la primera relación que tenemos en los conjuntos, que es la de pertenencia y no pertenencia. Esta relación me permite saber si un elemento está o no está en un conjunto. Esta es una relación entre elementos y conjuntos, es decir, que no podemos decir que un elemento pertenece a un elemento o que un conjunto pertenece a un conjunto. Siempre tiene que ir primero un elemento y luego ir un conjunto, ¿listo? Y decimos si pertenece o no pertenece. Entonces, primero vamos a decir que los conjuntos, para hablar de ellos, los vamos a nombrar con una letra mayúscula, por lo general referente al tema del cual estamos hablando. En este caso estamos hablando de los muebles, voy a ponerle una M. ¿Listo? Este es el conjunto de los libros, voy a ponerle una L. Y este es el conjunto de los profesores, entonces voy a ponerle una P. ¿Listo? Nosotros definimos los conjuntos con letras mayúsculas, ¿listo? Y los elementos de los conjuntos se denotan con letras minúsculas por lo general. Entonces, cuando yo escribo un conjunto, hay varias formas de hacerla. Esta es una representación gráfica, pero la representación más común de un conjunto es a través de esta notación. Escribimos el nombre del conjunto, digamos, va a ser el conjunto A, es igual a, y abrimos estas llaves, y dentro de las llaves vamos a poner los elementos del conjunto. Entonces, por ejemplo, tengo el conjunto A que tiene los elementos 1, 2, 3, ¿listo? Y 4. Estos son los elementos de mi conjunto. ¿Listo? Entonces, el 2 es un elemento. Entonces, el 2 pertenece a A porque el 2 está en el conjunto. Vamos a ver otro ejemplo. El 1 también pertenece a A porque está dentro del conjunto. ¿Listo? Entonces, recuerden, ponemos este simbolito de acá. Este significa el símbolo de pertenencia cuando un elemento está en ese conjunto. Por ejemplo, el -3 no hace parte de ese conjunto. Y entonces escribimos este simbolito con esta diagonal. Entonces aquí diríamos el -3 no pertenece al conjunto A, ¿listo? Entonces, sigamos, el 3 sí está en el conjunto A, entonces el 3 pertenece al conjunto A, ¿listo? Entonces, siempre tiene que ir un elemento y un conjunto. Esta es una relación entre un elemento y un conjunto, ¿listo? Veamos otro ejemplo. Entonces tenemos, este es el conjunto A formado por 1, 2, 3, 4 y el conjunto B formado por 0, 2, 4, 6, 8 y 10. ¿Listo? De hecho acá hay puntos, quiere decir que es un conjunto infinito y aquí pues, esto sería el conjunto de los números pares. Entonces, hagámonos las siguientes preguntas. Entonces, 3 pertenece al conjunto A. ¿Listo? Entonces, para que un elemento pertenezca a un conjunto tiene que estar dentro de este. Entonces, veamos, el 3 está acá. Entonces, efectivamente, el 3 pertenece a. Listo. Ahora, el conjunto B. Entonces, por ejemplo, hagámonos la pregunta. El número 3 pertenece al conjunto B. Listo, el número 3 pertenece al conjunto B. Entonces, veamos el conjunto B. Entonces, el conjunto B tenemos 0, 2, 4, 6, 8. Es decir, que 3 no pertenece. Entonces, 3 no pertenece al conjunto B. Listo. Esto es básicamente lo que me dice la relación de pertenencia. Listo. Vamos a ver algunos aspectos sobre los conjuntos. Entonces, primera cosa que podemos decir. No importa el orden en el que estén escritos los elementos. Nosotros por comodidad siempre lo que vamos a hacer es escribirlos en orden ascendente, es decir, de menor a mayor. Entonces, por ejemplo, el conjunto 1, 2, 3 es exactamente igual a este conjunto 3, 1, 2. ¿Listo? El orden no importa en los conjuntos, solo que por comodidad se escribe menor a mayor, por lo general, en orden ascendente. Segunda cosa sobre los conjuntos. Para que dos conjuntos sean iguales deben tener exactamente los mismos elementos. Entonces, veamos. El conjunto A, ¿listo? Tiene los elementos 1, 2, 3 y 4. Entonces, para que un conjunto sea igual a A, para poder decir que A es igual a otro conjunto, ese conjunto tiene que tener los mismos elementos. Veamos el conjunto B. El conjunto B tiene los elementos 1, 2 y 3.
Entonces no es igual al conjunto A porque le falta el elemento 4. ¿Listo? Veamos si es igual a C. El conjunto C tiene los elementos 2 y 4. Entonces no es igual al conjunto A porque le faltaría el 1 y el 3. ¿Listo? Finalmente el conjunto D, si tiene los elementos 1, 2, 3 y 4, entonces podemos decir que el conjunto A es igual al conjunto D. Listo. Tercera cosa sobre los conjuntos, no se pueden repetir elementos. Entonces tenemos por ejemplo el conjunto A que tiene los elementos 1, 2 y 3. Y este va a ser exactamente el conjunto 1, 2, 3, 1, 3. Aquí como ven se repite el 1 y se repite el 3. Entonces si ustedes tienen elementos repetidos en un conjunto, simplemente los eliminan y dejan que cada elemento aparezca una sola vez. Entonces no se pueden repetir elementos entre conjuntos. ¿Listo? Ahora vamos a ver cómo podemos definir un conjunto. Entonces, como les comenté, la forma más común es la letra del conjunto seguida de unas llaves y ahí vamos a poner todos los elementos del conjunto. Sin embargo, ustedes saben que hay conjuntos infinitos, conjuntos muy largos, entonces vamos a ver que hay más formas de escribirlos. Entonces, la primera forma de escribir un conjunto es por comprensión. Entonces, por comprensión vamos a describir la característica común del conjunto, es decir, como les comenté, un conjunto es la colección de elementos que comparten una característica. Entonces, si lo hacemos por comprensión, lo que nos va a permitir eso es que vamos a poner la característica que comparten todos los elementos de ese conjunto y así podemos caracterizarlos. ¿Listo? Y el segundo método es por extensión. ¿Listo? Por extensión es como el que hemos estado haciendo. Escribimos todos los elementos del conjunto entre llaves. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, tengo el conjunto A, que es el conjunto de los números 0, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14. ¿Listo? Por eso puse estos 3 puntos. Es el conjunto de los números pares. Entonces, este sería el conjunto por extensión. Entonces, escribimos cada uno de los elementos, pero como son infinitos, pongo estos 3 puntos. Importante que se sepa que sea obvia la relación que hay entre los números. Es decir, no puede escribirse solo 0,2 porque pueden haber muchas opciones. ¿Listo? Entonces tiene que ser clara la relación. Entonces aquí ya vemos que tenemos el 0, el 2, el 4, el 6 y el 8. Ya es claro que son los números pares. Entonces, ya después de que es claro eso, podemos poner los 3 puntos que indican que hay más elementos. Entonces, ¿cómo escribiríamos este conjunto por extensión? Entonces, A es el conjunto de los P que pertenecen a los N. Esto, en las letricas que vamos a poner, son las variables. Entonces, si yo aquí escribo la P, pues quiere decir que esa característica se la voy a dar a la letra P. ¿Listo? Entonces, primero, por lo general, en todos los conjuntos y sobre todo en el examen, tenemos que saber a qué conjunto o qué sistema numérico pertenecen los elementos. Por eso es importante que vimos al principio sistemas numéricos. Entonces, este es el conjunto de los naturales, tales que P es par. ¿Listo? La condición siempre va después de la coma, o también podemos encontrar una barrita que se lee tal que. Entonces, este conjunto sería el conjunto A, está formado por los P que pertenecen a los naturales, tales que, la coma se lee como tal que, o la barrita también, tales que P es un número par. Esa sería la forma en la cual escribimos ese conjunto por comprensión. Veamos este ejemplo acá. Entonces tenemos los colores amarillo, rojo, azul, morado, naranja, verde e índigo. ¿Listo? Entonces, ese sería el conjunto escrito por extensión, es decir, nombramos cada uno de los elementos que pertenecen a ese conjunto. Ahora vamos a nombrarlo por comprensión. Entonces, ¿cuál es la característica que comparten estos 7 colores, que son los colores del arco iris? Entonces, voy a ponerle una letra con la cual voy a trabajar, digamos que son los X, tales que, y le asigno la característica X. Como estoy trabajando con la letra X, entonces le asigno la característica de la letra X. Entonces, los X, tales que X es un color del arco iris. ¿Listo? Pasemos este ejemplo acá. Entonces, tenemos el conjunto C, que contiene los elementos 1 y menos 1. Entonces, tenemos que buscar una forma de escribir este conjunto. Entonces yo, por ejemplo, planteé esta forma. Entonces los K, recuerden que la letra es lo de menos, que pertenecen a los enteros. Importante, aquí no podríamos poner los naturales porque, por ejemplo, el menos 1 no es un número natural. Entonces es importante el sistema numérico al cual pertenece. Entonces los K que pertenecen a los enteros tales que, y pongo la condición. La condición aquí es que cuando yo pongo una ecuación como condición, quiere decir que los elementos de ese conjunto son las soluciones a esa ecuación. Entonces en este caso la ecuación es la siguiente: x al cuadrado menos 1 igual a 0. ¿Listo? Entonces, voy a desarrollar esa ecuación. Entonces, x al cuadrado es igual a el menos 1 que está restando, lo paso a sumar al otro lado. Saco valor absoluto. Perdón, saco raíz cuadrada a ambos lados. Raíz cuadrada acá. Raíz cuadrada acá. Raíz cuadrada de x al cuadrado me da valor absoluto de x. Igual a raíz cuadrada de 1, 1. ¿Listo? Recuerden que la raíz cuadrada siempre es el valor positivo. El más y el menos sale desde el valor absoluto. ¿Listo? Y aquí el valor absoluto me dice que x puede ser 1
o x puede ser menos 1. Listo. Entonces, comprobé que podemos escribir el conjunto C igual a 1, menos 1 de la siguiente forma por comprensión. Van a ser los K que pertenecen a los enteros, tales que x al cuadrado menos 1 igual a 0. Es decir, los elementos que sean números naturales que cumplan esa ecuación o que sean soluciones de esa ecuación van a ser elementos de este conjunto. ¿Listo? Aquí tenía pues un ejemplo un poco más práctico. Entonces dice lo siguiente, pues tenemos este conjunto, que es el conjunto K. Recuerden, el conjunto se nombra con letra mayúscula. Entonces tenemos aquí un durazno, tenemos unas cerezas, una piña, una fresa, unas bananas y una sandía. Entonces, por comprensión sería K es el conjunto de los X, tales que X son frutas. ¿Listo? La letra es lo de menos. Yo podría escribirlo como los P, tales que P, y le doy la característica P. Lo importante es utilizar la letra acá y acá. Es exactamente lo mismo. ¿Listo? Y por extensión, entonces ya sabemos que ponemos el nombre del conjunto, un igual, abrimos llaves y ponemos los elementos del conjunto separados por coma. ¿Listo, chicos? ¿Tienen alguna pregunta hasta acá? Sí, por lo general la característica, discúlpame que estaba viendo tu comentario, Haider, sí, la característica por lo general va en minúscula, es decir, que X es fruta o que X es un par, por lo general va en minúscula. Y también los elementos de los conjuntos se escriben con minúscula y los nombres de los conjuntos con mayúscula, ¿listo? Entonces, ya que vimos eso, vamos a seguir. Listo. Veamos otros ejemplos más numéricos. Entonces, tenemos el conjunto P de los J que pertenecen a los naturales tales que, y me dan esta condición, J tiene que ser mayor que menos 3 y menor que 5. Entonces vamos a escribir, en este caso tenemos el conjunto por comprensión y nos piden escribirlo por extensión. Entonces, aquí tenemos que tener cuidado porque estamos hablando de números naturales. Entonces, aquí podríamos pensar J mayor que menos 3, entonces ponemos el menos 2 y el menos 1, ¿no? Pero estamos hablando de números naturales. Recuerden que siempre es importante saber en qué sistema numérico nos estamos moviendo. Entonces, no podemos poner estos números. ¿Listo? Entonces aquí igual seguiría el 0. ¿Listo? El 0, el 1, el 2, el 3 y el 4, ¿no? Porque son menores que 5. ¿Listo? Entonces, si fuese dentro de los números enteros, este sería el conjunto por extensión. Pero estamos hablando de los números naturales que arrancan desde el 0. Entonces, P va a ser 0, 1, 2, 3 y 4. ¿Listo? Este sería el conjunto escrito por extensión. Listo. Veamos otro ejemplo. Tengo el conjunto O de los X que pertenecen a los números enteros, tales que X es mayor o igual que menos 7 y menor que 6. Entonces aquí ya podemos hablar de números negativos porque estamos trabajando en los números enteros. ¿Listo? Entonces, números mayores o iguales a menos 7, entonces tenemos menos 7, menos 6, menos 5, menos 4, menos 3, listo, menos 2, listo, menos 3, menos 2, menos 1, 0, 1, 2, 3, 4 y el número 5. ¿Listo? ¿Por qué no incluimos el 6? Porque aquí dice que son menores que 6, es decir, que no incluimos el número 6. Entonces, este sería el conjunto O escrito por extensión. ¿Listo? Terminamos con este ejemplo. Tenemos los K. El conjunto K está formado por los K que pertenecen a los números naturales, tales que K más 2 es igual a menos 3. Entonces, resolvamos esta ecuación de acá. Espérame, ¿en qué conjunto, Haider? En el O, ¿cierto? ¿Estás hablando del conjunto O? Entonces, el 7 sí estaría porque mire que acá la condición dice que X es mayor o igual al menos 7. Entonces, cuando dice mayor o igual, sí lo puedo incluir. Entonces, por eso el menos 7 va, pero el 6 no iría. ¿Por qué? Porque el 6
dice que x es menor que 6, es decir, que no incluye. Entonces recuerda que pues tenemos los símbolos de menor que, ¿listo? Y mayor que, y también tenemos menor o igual que y mayor o igual que. Entonces cuando está mayor o igual que, entonces quiere decir que se incluye el número. Entonces por eso el 7 sí iría ahí. Sí, es lo que vamos a ver en intervalos, justamente lo que se llama que sea cerrado, es decir, que incluye el extremo. Listo. Entonces tenemos este conjunto que son es el conjunto K formado por los K que pertenecen a los naturales tales que K más 2 es igual a menos 3. Entonces, como tenemos una ecuación, pues vamos a solucionarla. Entonces, K más 2 es igual a menos 3. Entonces, necesitamos dejar sola la variable. Entonces, este 2 que está sumando lo voy a pasar al otro lado. Entonces, me queda K es igual a menos 3 menos 2. ¿Listo? Entonces, como tienen el mismo signo, los puedo sumar y dejo el mismo signo. Entonces, K vale menos 5. ¿Listo? Entonces, nosotros podríamos pensar que el conjunto K está formado por el elemento 5. ¿Listo? Sin embargo, perdón, el elemento menos 5. Sin embargo, tenemos que tener cuidado porque aquí vemos en las condiciones que K tiene que ser un número natural. ¿Listo? Entonces, este conjunto, esto está mal. Entonces, K no es igual a menos 5, sino que K es un conjunto vacío, que se puede escribir de la siguiente manera. ¿Listo? Con este símbolo de acá. O también se puede escribir, simplemente dejamos dos llaves abiertas y no ponemos ningún elemento dentro. Esto también quiere decir que el conjunto es vacío. Que un conjunto sea vacío quiere decir que no tiene elementos dentro. Eso es lo que significa que un conjunto sea vacío. Sí, claro, Haider, dime, escríbeme ahí al chat, por favor. Sí, esa anotación que tú escribiste, que es esta acá, esa anotación estaría mal. Porque lo que estarías diciendo es que tienes un conjunto que contiene el vacío y el vacío es un elemento, entonces ese elemento ya no sería un conjunto vacío, ¿listo? Entonces cualquiera de los dos, o este simbolito de acá, o las llaves sin nada dentro, significan vacío, pero no puedes combinarlos, ¿listo? Listo, entonces ahora vamos a pasar a la siguiente relación entre conjuntos, que es la de contenencia y no contenencia, que se simboliza con esta C de acá. Entonces, esta, a diferencia de la otra relación, esta es una relación entre conjuntos. Entonces recuerden, pertenencia era entre un elemento y un conjunto para decir si el elemento está o no en el conjunto. Ahora, la contenencia y la no contenencia me dice si un conjunto está metido dentro de otro conjunto, es decir, es una relación entre conjuntos. Yo no puedo poner que un elemento está contenido en otro elemento o que un elemento está contenido en un conjunto o viceversa, ¿listo? Es una relación exclusivamente entre conjuntos. Si quiero comparar dos cosas por medio de la contenencia, las dos cosas tienen que ser conjuntos. Entonces, decimos que un conjunto está contenido dentro de otro cuando todos los elementos del primero están en el segundo. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, tengo el conjunto A, que es el conjunto unitario, llamo conjunto unitario cuando tiene un solo elemento, este sería el conjunto del 0, tiene solo el número 0, el B es el conjunto que contiene los elementos 0, 1 y 2, ¿listo? El C es el conjunto que tiene pera, manzana, uva, y el conjunto D tiene pera y uva, ¿listo? Entonces, yo me voy a hacer la pregunta, A está contenido en B, ¿listo? Entonces, recuerden, para que un conjunto esté contenido en otro, entonces los elementos del primero, es decir, los elementos de A, tendrían que pertenecer a B. Entonces veamos cuáles son los elementos de A. Entonces el A solo tiene un elemento que es el número 0 y el 0 también está en B. Es decir, que podemos decir que A está contenido en B. ¿Listo? Se escribiría así. Ahora vamos a preguntarnos lo contrario, es decir, B está contenido en A. ¿Listo? Vamos a hacernos esa pregunta. Entonces recuerden, para que un conjunto esté contenido dentro de otro conjunto, tenemos que preguntarnos si todos los elementos del primero pertenecen al segundo. Entonces, el conjunto B tiene el elemento 0. 0 pertenece a A, sí, ahí vamos bien. Listo. Siguiente elemento, 1. 1 pertenece a B, por lo tanto también tiene que pertenecer a A y no pertenece a A. Entonces, B no está contenido en A. Mientras un elemento no lo cumpla, podemos decir que B no está contenido en A y le ponemos este palito para indicar que no está contenido. Vamos con los ejemplos de abajo. Entonces tengo el conjunto C que tiene los elementos pera, manzana y uva y el conjunto D que contiene pera y uva. ¿Listo? Entonces la misma pregunta. Entonces primero vamos a cuestionarnos si C está contenido
en D. ¿Listo? Entonces, recuerden, todos los elementos de C tienen que estar en D para decir que C está contenido en D. Entonces, pera está en C y también está en D. Bien, ahí vamos bien. Siguiente, manzana está en C, por lo tanto también tiene que estar en D. No está manzana, entonces de una vez digo que C. Entonces C no está contenido en D. ¿Listo? C no está contenido en D. Listo, ahora hagámonos la otra pregunta. D está contenido en C. ¿Listo? Entonces, para que D esté contenido en C, entonces, ¿qué se tiene que cumplir? Que todos los elementos de D pertenezcan a C también. Entonces, iniciamos. Pera pertenece a D, también tiene que pertenecer a C. ¿Listo? Aquí está pera. Bien, ahí vamos bien. Siguiente. Uva pertenece a D, por lo tanto, también tiene que pertenecer a C. Sí, entonces D efectivamente está contenido en C. ¿Listo? Y esto también lo podemos representar gráficamente. Cuando decimos que un conjunto está contenido en otro, es como decir que un conjunto está metido en otro. Entonces, por ejemplo, si realizamos un diagrama de Venn, ¿listo? Aquí está el conjunto D. Entonces, el conjunto C sería este de acá, ¿listo? Como que lo rodea. Entonces, esa sería la representación gráfica de que D está contenido en C. ¿Tienen alguna pregunta sobre la contenencia de conjuntos? Listo. Entonces, ahora, vamos a recordar las relaciones entre sistemas numéricos. Entonces, nosotros habíamos dicho que todo número que sea natural, por ejemplo, el 1, también va a ser un número entero. ¿Por qué? Porque recordemos que los números enteros es tomar los números naturales y adicionarles los números negativos. Entonces, pues si un número es natural, también va a ser un número entero. ¿Listo? Entonces, podríamos decir que los números naturales están contenidos dentro de los números enteros, porque todo número que sea natural también va a ser un número entero. Exacto. Sí, justamente como dice Heider. Entonces, los números naturales están contenidos en los números reales, porque todo número que sea natural es un número real. ¿Listo? Y de hecho es como una cadena, entonces, listo. Ya vemos que todo número que sea natural también es un número entero, es decir, que todo número natural está contenido en los enteros. Ahora, todo número natural también está contenido en los números racionales. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, el 1. Te recordemos que los números racionales son las fracciones, entonces pues el 1 lo puedes escribir como 1 sobre 1 y también sería un número racional. Podemos aplicar este truco con todos los naturales, es decir, el 3, pues escribimos 3 sobre 1 y ya sería un número racional. Un número racional es una fracción en la cual el numerador y el denominador sean números naturales, o sea, números enteros. Ya vimos que todo número natural es entero. Y entonces, por lo tanto, también todo número que sea natural también va a ser un número real. ¿Listo? Porque recuerden que los números reales son es la unión entre los racionales y los irracionales. Y pues si un número natural ya es racional, pues también va a estar dentro de los números reales. ¿Listo? Ahora entonces preguntémonos, por ejemplo, ¿los números enteros están contenidos en los números naturales? ¿Listo? Entonces la respuesta es que no, porque por ejemplo, el número -3 pertenece a los números enteros, pero no pertenece a los números naturales. ¿Listo? Entonces recuerden que para que un conjunto esté contenido en otro, todos los elementos del primero tienen que estar contenidos, tienen que pertenecer, perdón, al segundo conjunto. Listo, entonces también podríamos establecer una relación que los números enteros están contenidos en los números racionales. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, tengo el -3, lo puedo escribir como -3 sobre 1 y ya es un número racional. ¿Listo? Entonces todo número entero también va a ser racional, todo número entero también va a ser un número real. ¿Listo? Todo número racional va a ser un número real porque dijimos que los reales es la unión entre los racionales y los irracionales. ¿Listo? Ahora, los irracionales están contenidos en los reales. ¿Listo? Esta es la única relación entre números irracionales. Están contenidos en los reales. Todo número que sea irracional está dentro de los reales. ¿Listo? Por ejemplo, entonces, como vimos en la clase pasada, uno de los números que no estaría en los números reales sería, por ejemplo, el -17, porque no podemos sacarle raíz cuadrada a números negativos. Entonces, este número, pues es un número imaginario, no pertenecería a los números reales. ¿Listo? Sí, todo número natural es entero, pero no todo entero es natural. Sí, exacto, justamente eso. Toca que tengan cuidado respecto al orden, ¿listo? Para que decir que un conjunto está contenido en otro, todos los elementos del primero tienen que pertenecer al segundo. Entonces, por eso dijimos que todos los números naturales
son números enteros, entonces podemos escribir esta relación, los naturales están contenidos en los enteros, pero al revés no, los enteros no están contenidos en los números naturales, ¿listo? Pueden sacarlo por ejemplos, entonces el menos 3 pertenece a los enteros, pero menos 3 no pertenece a los números naturales. Y la condición de que tengamos contenencia es que todos los elementos del primero tienen que pertenecer al segundo conjunto, ¿listo? Eso sería lo que es la contenencia, una relación entre conjuntos, listo. Ahora vamos a hablar del concepto de universo. Entonces, el universo es el conjunto que contiene todos los elementos de los conjuntos con los que estamos trabajando. Hagan de cuenta que el universo es como el límite, es decir, todo lo que trabajemos tiene que estar metido en un universo. Entonces, si yo tengo los conjuntos 0,1 es el conjunto A, el conjunto B contiene los elementos 2, 3 y 4 y el conjunto C el elemento 6, entonces el universo de estos tres conjuntos tiene que ser un conjunto que por lo menos tenga todos esos elementos, es decir, el 0 aquí está, el 1 aquí está, el 2, el 3, el 4, el 6. De hecho, el universo puede ser más grande, es decir, aquí puedo agregar el 8, el 9, el 10, listo, puedo agregar más. Lo importante es que por lo menos tiene que contener a todos los elementos de los conjuntos con los que estamos trabajando. Es como el margen, no podemos salirnos de ahí, ¿listo? Ese es el universo, ¿listo? Entonces, vamos a hablar de los diagramas de Venn, que son una forma muy sencilla, de una forma sencilla nos permiten representar los conjuntos. Entonces, para yo representar un conjunto a través de un diagrama de Venn, vamos a hacer lo siguiente. Entonces, tengo el conjunto A formado por los elementos 0, 1, 2 y 3. Listo. Entonces, para representarlo a través de un diagrama de Venn, entonces realizo un círculo. Listo. Voy a hacerlo mejor como con una figura. Listo. Listo, entonces. Dibujamos un círculo. Listo, le ponemos la letra referente al conjunto. Y dentro del círculo que vamos a escoger, vamos a poner todos los elementos que pertenezcan al conjunto. Entonces, si el conjunto está compuesto por los elementos 0, 1, 2 y 3, entonces anotamos el 0, el 1, el 2 y el 3. Esta sería la representación en un diagrama de Venn de ese conjunto. Listo. Listo. Entonces, el 0, el 1, el 2 y el 3. Listo. Y ahora, ¿cómo dibujamos el universo? Entonces, el universo por lo general se dibuja como un rectángulo alrededor de los conjuntos. Entonces, por ejemplo, si yo aquí escribo el conjunto A, el conjunto A que contenga, por ejemplo, los elementos 1, 2 y 3, entonces este rectángulo lo llamo el universo. Y entonces el conjunto está dentro del universo. Listo. Ahora también podemos hacer, es muy útil en problemas, lo vamos a ver al final de la sesión, cómo resolver problemas utilizando diagramas de Venn, que gracias a estos diagramas podemos establecer diferentes secciones entre conjuntos. Entonces tengo el conjunto A, listo, y tengo el conjunto B por acá. Listo, entonces, es que anotémoslos por acá. A va a ser el conjunto formado por los elementos 1, 2, 3. Listo. Y el conjunto B va a ser el conjunto formado por los elementos 2, 4, 7. Listo. Entonces, cuando tenemos dos conjuntos, tenemos tres secciones principalmente. Entonces tenemos esta sección de acá, esta sección del medio y esta sección de la derecha. Entonces, aquí en esta sección vamos a poner, en esta media luna, vamos a poner solo los elementos que pertenezcan a A, pero que no comparta con B. Entonces, el 1 está en A y no está en B, entonces lo pongo ahí afuera. El 2 sí lo comparte con B, entonces no lo puedo poner ahí. Y el 3 no lo comparte con B, entonces lo voy a poner acá. ¿Listo? Entonces, en esta media luna, los elementos que solo pertenecen a A. Ahora, aquí en la mitad lo que voy a hacer es que voy a poner los elementos que comparten los dos conjuntos, es decir, que están en los dos conjuntos. Entonces el 2 está en ambos conjuntos, entonces lo voy a poner
en la mitad. Y aquí en la parte derecha voy a poner los elementos que solo pertenezcan al conjunto B. Entonces el 4 solo pertenece al conjunto B, entonces lo voy a poner acá. Y el 7 solo pertenece al conjunto B, entonces lo voy a poner acá. ¿Listo? Entonces estos diagramas de Venn son muy importantes. Y pues adicionalmente agregamos aquí el universo. Listo. Perfecto. Listo, entonces vamos a pasar a lo que son las operaciones entre conjuntos. Entonces, al igual que los números, aquí también aparecen operaciones. Y las operaciones entre un conjunto y otro conjunto me van a dar como resultado un conjunto. ¿Listo? Entonces, vamos a iniciar por la unión de conjuntos. Esto se denota con este simbolito que es una U, entonces A unión B. Entonces, la unión de conjuntos me permite crear un nuevo conjunto que contenga todos los elementos de A y todos los elementos de B. Se simboliza como A unión B y es una operación conmutativa. Cuando ustedes escuchen la palabra conmutativo, quiere decir que no importa el orden en el que yo la haga, el resultado me va a dar el mismo. Es decir, si yo hago A unión B o B unión A, me va a dar exactamente el mismo resultado. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, vimos que la contenencia no es una operación no es una relación conmutativa porque depende de cuál conjunto vaya primero y cuál vaya después. Listo, entonces. En lenguaje de conjuntos podemos escribirlo de la siguiente manera. En el conjunto A unión B van a ir los elementos, los X, tales que X pertenece a A o X pertenece a B. Es decir, si un elemento está en alguno de los dos conjuntos o incluso está en los dos conjuntos, lo anotamos. ¿Listo? Y otra forma en la cual la pueden encontrar es con esta V, es una V, ¿listo? Puede ser una flechita apuntando hacia abajo, también lo pueden ver. Esto y la O significan exactamente lo mismo. Es simplemente una anotación de la lógica, pero son exactamente lo mismo. Esto quiere decir los elementos que o pertenecen a A o pertenecen a B. ¿Listo? Ahora vamos a ver esto cómo se ve aquí gráficamente. Entonces, la unión de conjuntos son los elementos que están en A, es decir, estos serían los elementos que están en A, porque este es el conjunto A, ¿listo? Y los elementos que están en B, es decir, todos esos de acá. Entonces, así pintaríamos A unión B, ¿listo? Son los elementos que están o en un conjunto o en el otro. Y la forma de realizar esa operación es simplemente, vamos a pegarlos, es decir, vamos a crear un conjunto en el cual estén los elementos de este y los elementos de este. ¿Listo? Entonces, una forma fácil de hacerlo es simplemente anotar los dos conjuntos pegados. Entonces, 1, 2, 3. ¿Listo? Y ahora voy a anotar los elementos del otro. Entonces, ¿qué pasa? El 2 ya está, y recuerde, en conjuntos no puedo repetir elementos, entonces no lo pongo. El 3 ya está, no lo pongo, entonces el próximo que pongo es el 5. ¿Listo? Entonces, la unión de esos dos conjuntos sería el conjunto formado por 1, 2, 3 y 5. Y cumple la condición del principio. Vamos a obtener un conjunto que contenga todos los elementos de A y todos los elementos de B. ¿Listo? Veamos este ejemplo acá. Tenemos el conjunto P formado por los elementos rojo y azul y el elemento Q formado por los elementos verde y azul. Entonces, ¿cuál sería la unión? Entonces, simplemente tenemos que escribir los elementos que pertenecen a A o pertenecen a Q. Es decir, tenemos que pegar los de este con los de este. Entonces, tendríamos el rojo, listo, el azul, listo. Ahora pasamos al siguiente conjunto, verde, no está, entonces lo vuelvo a poner. Listo. Y finalmente el azul. Entonces el azul como ya estaba, recuerden que no puedo repetir elementos en un conjunto. Entonces ahí lo cerro. Entonces P unión Q sería el conjunto formado por estos elementos, que van a ser los elementos o que están acá o que están acá, o pueden verlo simplemente como pegar los dos conjuntos. ¿Tienen alguna pregunta sobre la unión de conjuntos? Listo. Entonces, ahora, siguiente ejemplo. Tengo el conjunto C formado por las letras A e I y el conjunto D, que es el conjunto vacío. Recuerden que también lo puedo poner así. Puedo utilizar esta notación de acá. Listo. Entonces, C unión D. Entonces, pongo los elementos del primero. Entonces, A, E, I. Listo. Y ahora pongo los elementos del segundo, pero como el segundo no tiene elementos, es un conjunto vacío, pues cierro ahí. ¿Listo? Esa sería la unión de esos dos conjuntos. Listo. Vamos con esto. Entonces, ¿qué pasa si tenemos tres conjuntos? Entonces, en operaciones, tanto en aritmética como aquí en esto de conjuntos, siempre se hacen primero las operaciones que estén dentro de paréntesis. Entonces, si aquí tengo
T unión R, entre paréntesis, unido S. Entonces primero voy a unir estos dos conjuntos, T y R, y luego a ese, el resultado le uno a S. Entonces primero hagamos T unión R. Entonces, T unión R, los elementos que están en T o están en R, o podemos verlo como simplemente pegar los elementos de T y de R en un mismo conjunto. Entonces, T está compuesto por 1 y 2, ¿listo? Y R, 4 y 5. 4 no está en T, entonces lo puedo poner, ¿listo? Y 5 también, ¿listo? Recuerden que no podemos tener elementos repetidos, ¿listo? Ya hicimos T unión R, la del paréntesis. Ahora hacemos la siguiente operación, que es esto unido con el conjunto S, es decir, unido con 0,7. Listo, entonces, aquí anotamos como la respuesta antes sería T unión R va a ser igual a perdón, unido con S, esto va a ser igual a, entonces, ya hicimos T unión R, la operación del paréntesis primero, y lo vamos a unir con esto, ¿listo? Entonces, pues por orden pongamos primero el 0, ¿no? 0, 1, el 2, el 4, el 5 y el 7, ¿listo? Entonces, unión de conjuntos es simplemente pegar los elementos de uno con los elementos del otro y quitar los elementos repetidos. Básicamente, lo pueden hacer así. Esa sería la respuesta final. T unión R unido S van a ser un conjunto formado por los elementos 0, 1, 2, 4, 5 y 7. Listo. Entonces, antes de pasar a la próxima operación, vamos a practicar de pasar de un conjunto escrito por comprensión a uno por extensión, porque pues tenemos que tener escrito el conjunto por extensión para realizar la operación. Entonces vamos a hacer aquí P unión R. Entonces lo primero que necesitamos hacer es pues definir los conjuntos. Entonces el conjunto P, listo, entonces tenemos X, son los X que pertenecen a los enteros tales que X es mayor que menos 2 y menor o igual que 1. Entonces el menos 2 no podemos incluirlo porque es mayor, entonces el menos 1 iría, el 0, el 1, y ahí terminaríamos, ¿listo? Menor o igual que 1, entonces lo incluye, ¿listo? Tenemos el conjunto P, ¿listo? Ahora el conjunto R. Entonces el conjunto R me dice lo siguiente. Son los P que pertenecen a los números naturales tales que, perdón, aquí me equivoqué, estoy trabajando con la P, entonces aquí con P también. Listo, tales que satisfacen esta ecuación, P más 1 es igual a 5. ¿Listo? Entonces, P, el 1 que está sumando lo paso a restar, entonces me queda 5 menos 1, es decir que P vale 4. Listo. Estamos hablando de números naturales, el 4 es un número natural, es decir que R es el conjunto unitario formado por 4. Listo. Entonces, ya que tenemos los conjuntos escritos por extensión, realizamos la operación. P unión R. Entonces va a ser el conjunto formado por los elementos menos 1, 0, 1 y 4. Listo. Ahora hagamos este último. Entonces, imagínense que tengo el conjunto de los números pares y los números impares. Entonces, escriban ahí en el chat ustedes qué opinan. ¿Qué pasa si yo uno los pares con los impares? ¿Qué conjunto me daría como resultado? El vacío, no nos daría vacío porque recuerden que es unión. Entonces, en unión tiene que ser o están en este o están en este. Recuerden que unión es pegar los elementos de uno con los elementos del otro. Entonces, ¿cuáles son los números pares? 0, 2, 4, 6, 8. ¿Listo? ¿Cuáles son los impares? 1, 3, 5. Entonces, ¿qué pasa si los unimos? Entonces, si los unimos nos van a dar como resultado los números naturales. ¿Listo? Recuerde, exacto, sí, como dijo Jenny muy bien, son los números naturales. Recuerden que unir es pegar. Entonces, cojo los pares, los pego con los impares y me da como resultado los números naturales. Porque recuerden que los números naturales se dividen en pares o impares. ¿Listo? Sí, claro, Heider, dime, ¿qué te puede ayudar? Y si tienen dudas sobre esto que expliqué también, escríbanme si les quedó claro que la unión de pares e impares me da como resultado los números naturales.
mientras Heider escriben, ¿tienen alguna pregunta sobre la unión de conjuntos, sobre algún ejercicio que hicimos? ¿Tienen claro que es simplemente pegar los elementos de un conjunto y los del otro? Listo, entonces, sobre si el cero es considerado un número natural, depende mucho de la literatura, es decir, es algo que está como abierto en las matemáticas y no quiere decir que eso afecte mucho. Entonces, pues muchos creen que el cero es un número natural, yo lo tomo como natural, pues la verdad, indica el vacío para mí, indica que no hay nada, pero mucha gente los toma del uno en adelante, entonces, pues, ¿qué son los enteros para ellos? Es agregarlo a los números naturales los negativos y el cero. Entonces, pues, es como muy relativo, pero no cambia absolutamente nada, ¿listo? No les va a cambiar las operaciones, no les van a preguntar si el cero es natural o no, eso no se los van a preguntar. De hecho, ellos por lo general dan los conjuntos, o para no confundirlos, se los dan por extensión, ¿listo? Entonces, pues el cero para mí yo lo voy a tomar en el curso, lo que hemos visto como un número natural, ¿listo? Pero pues si lo quieren tomar de los números naturales de uno en adelante, pues no habría problema. Entonces aquí pues aquí si no tomas el cero, pues aquí sí habría un pequeño problema, ¿no? Porque pues el cero, ¿dónde lo meto? Pues sería como los naturales unidos con el cero, podría ser. Sería la respuesta, ¿listo? Entonces, ahora la siguiente operación que vamos a ver es la intersección. Entonces, la intersección es un poco más fácil de definir. La intersección es, vamos a crear un nuevo conjunto en el cual tengamos los elementos que comparten los dos, es decir, vamos a anotar los elementos que pertenecen a uno y pertenecen al otro al tiempo. ¿Listo? ¿Te recuerdan cuando dibujamos diagramas de Venn y les dije que esta partecita acá era la partecita en común? Entonces, el conjunto de A1 intersectado B, que se simboliza con esta N, ¿listo? Es como una U al revés o una N. Quiere decir que voy a anotar los elementos que están en uno y están en el otro, es decir, los elementos que comparten los conjuntos, ¿listo? Entonces, esta es la definición, son los X tales que X pertenece a A y X pertenece a B. Entonces, recuerden que cuando utilizamos la I en el diario vivir, el I hace referencia a que se tienen que cumplir el tiempo. Es decir, si yo tengo que ir a hacer vueltas al banco y a la tienda, tengo que hacer las dos para que haya hecho bien la tarea. Entonces aquí funciona igual. Cuando yo digo que los elementos pertenezcan a I y pertenezcan a B, tienen que pertenecer a los dos conjuntos al tiempo. Al igual que en la O, también hay un símbolo en lógica especial para explicar eso, que es este triangulito. ¿Listo? La flecha apuntando hacia arriba. Entonces, si se está apuntando hacia arriba, significa I, y si está apuntando, perdón, y si está apuntando hacia abajo la flecha, quiere decir O. ¿Listo? Entonces, aquí gráficamente, ¿qué sería A intersectado B? Entonces, como les dije, son los elementos que comparten los dos conjuntos. Entonces, van a estar en esta sección. ¿Listo? Entonces, hagamos las siguientes operaciones para practicar la intersección de conjuntos. Listo, entonces tenemos el conjunto C formado por los elementos 0, 1 y 2 y el conjunto D formado por los elementos 2, 3 y 6. ¿Listo? Entonces, ¿esa intersección de qué es? Tengo que buscar los elementos que pertenezcan a los dos. Entonces, el 0 solo está en el conjunto C. Entonces no me sirve. Pasamos al siguiente. El 1 pertenece a C, pero no pertenece a D, entonces tampoco me sirve. ¿Listo? El 2 pertenece a C y pertenece a D, entonces sí lo voy a anotar. ¿Listo? ¿Listo? Y ahí ya terminaría. Solo me basta mirar con un conjunto. ¿Por qué? Porque pues acá, si hubiese otro, pues ya también estaría en C. ¿Listo? Entonces la intersección son los elementos que están en los dos al tiempo. ¿Listo? Veamos otro ejemplo. Entonces tenemos los conjuntos A formado por los elementos 1, 2, 3, 6 y 8 y el conjunto B formado por los elementos 6, 7, 8 y 9. Entonces, vamos a ver qué conjunto resulta de la intersección de estos dos. Entonces, iniciamos. El 1 pertenece a A, pero el 1 no pertenece a B, entonces no lo puedo anotar. Recuerden que tiene que pertenecer a los dos. El 2 pertenece a A, pero no pertenece a B, no lo puedo anotar. El 3 pertenece a A, no pertenece a B, no lo puedo anotar. El 6 sí pertenece a los dos, entonces sí lo puedo anotar. ¿Listo? Y el 8 también pertenece a los dos, es decir, que sí lo puedo anotar. Entonces A intersección B me da como resultado el conjunto 6,8. ¿Listo? Entonces ahora tengo el conjunto P de los X que pertenecen a los enteros, tales que X es mayor o igual que menos 1 y menor o igual que 1. Y el conjunto Q formado por los elementos 2,4. 6, ¿listo? Entonces, primer paso, tengo que escribir el conjunto P por extensión. Entonces,
números mayores o iguales a -1 puede incluir el -1, el 0, ¿listo? Y el 1 lo puede incluir porque x es menor o igual que 1. Entonces también puede tomar ese valor. Listo, entonces ya tengo los elementos. Los del conjunto P, -1, 0 y 1, y los del conjunto Q, 2, 4, 6. ¿Qué elementos tienen en común? Ninguno. Entonces P intersección Q sería vacío, que también lo podemos simbolizar así, con unas llavecitas y sin poner nada adentro. ¿Listo? Entonces, ¿ustedes creen que los números pares intersectados con los impares dan como resultado que ¿qué conjunto obtengo? Es decir, ¿hay un número que sea par e impar a la vez? Exacto, no hay un número que sea par e impar a la vez, entonces la intersección me va a dar como resultado vacío. ¿Listo? Recuerden, puedo utilizar este símbolo o este de acá. ¿Tienen alguna duda sobre la intersección? El 0, no, el 0 es un número par. ¿Listo? El 0 porque la definición de número par, ¿qué es? Tomo el número, que es el 0, lo divido entre 2, ¿listo? 2 por 0, 0 a 0, 0. Hago la división. Y entonces, si el residuo me da 0, es un número par. Y si el residuo me da el 1, es un número impar. Así funcionan los pares. Entonces, el 0 es un número par, porque justamente hago la división entre 2 y me da como residuo 0. Entonces, la intersección entre números pares e impares es vacío porque no hay un número que sea a la vez par y a la vez impar. ¿Listo? ¿Tienen alguna pregunta sobre la intersección, sobre algún ejercicio o sobre el concepto? Listo, perfecto. Entonces vamos a pasar a la siguiente operación que es la diferencia de conjuntos. Entonces, la diferencia de conjuntos se escribe como A menos B, listo. Y esta no es una operación conmutativa, es decir, que aquí importa el orden. Es decir, si yo noto A menos B, por lo general, es decir, cuando yo digo por lo general, es decir, que en algunos casos puede que sí se cumpla que A menos B sea igual a B menos A, pero por lo general, es decir, en la mayoría de casos, no. Entonces, A menos B se simboliza así. ¿Y entonces qué quiere decir? Entonces, cuando yo hago la operación A menos B, voy a tomar los elementos que pertenecen a este y no están en este. ¿Listo? Entonces, aquí está la definición. A menos B son los X que pertenecen a A, tales que... Listo. Entonces, pertenecen a A y no pertenecen a B. Es decir, tienen que estar en el primero, pero no en el segundo. Eso como lo simbolizamos gráficamente con esta media luna acá. Aquí, como les dije al principio, van a estar los números que, los elementos que pertenecen a A, pero que no comparte con B. Esa es la definición. ¿Listo? Y más adelante, cuando veamos que es el complemento, también pueden aplicar esta. A menos B también se puede escribir como A intersectado B complemento. ¿Listo? Y vamos a ver qué es eso más adelante. Entonces, vamos a hacer algunos ejemplos entonces. Tengo A igual a 0,1,2. ¿Listo? Y el conjunto de forma por los elementos 1, 4, 6 y 7. Entonces voy a hacer A menos B. Entonces recuerden, tengo que mirar que los elementos pertenezcan a este primero, que es el primero que aparece A, y no puede pertenecer al segundo. Entonces veamos, el 0 pertenece a A y no está en B. Entonces lo anoto. Listo. El 1 pertenece a A y también a B. Entonces no me sirve. Listo, pasamos al siguiente. El 2 no es, está en A y no está en B. Entonces lo voy a anotar. Listo. Y ahí ya terminé. Entonces los elementos que están en el primero y no están en el segundo, ¿listo? Entonces aquí me hacen una pregunta, A menos B es igual a B menos A, pues hagamos la operación contraria. B menos A, y recuerde, para que dos conjuntos sean iguales tienen que tener la misma cantidad de elementos. Entonces hagamos B menos A. Entonces tomo los elementos de B y los anoto si no pertenecen a A. Entonces el 1 pertenece a B, pero está en A, no lo puedo anotar. El 4 está en B y no está en A, entonces sí lo voy a anotar. ¿Listo? El 6 está en B y no está en A, también lo anoto. Listo, 6. Y finalmente el 7 está en B y no está en A, entonces lo anoto. Entonces, el conjunto B menos A va a ser el conjunto formado por los elementos 4, 6 y 7. Entonces, ¿el conjunto A menos B es igual a B menos A? No, no son iguales, porque tendrían que tener la misma cantidad de elementos. ¿Listo? Entonces, pasamos al siguiente ejercicio. Tenemos el conjunto D formado por los elementos -1, 0, 4, 6. Y el conjunto D formado por 5, 7, 8. ¿Listo? Si tienen alguna pregunta, van escribiendo al chat. ¿Listo? Gracias, chicos. Entonces, va a hacer las dos operaciones, C menos D y D menos C. ¿Listo? Entonces, cuando tengo C menos D, entonces van a ser los elementos que pertenezcan a C, pero que no estén en D. Entonces, -1 está en C y no está en D. Entonces lo puedo anotar. ¿Listo? El número 0 está en C
y no está en D, entonces también lo puedo anotar. Listo, el 4 está en C y no está en D, también lo puedo anotar. Listo, y el 6 está en C, pero no está en D, entonces lo puedo anotar. Listo, entonces el conjunto C menos D me da el mismo conjunto C. Listo, ahora hagamos la otra operación. D menos M, entonces 5 pertenece a D y no pertenece a C, entonces lo anoto. 7 pertenece a D, al primero, y no pertenece al segundo, entonces lo anoto. ¿Listo? Y el 8 pertenece a D y no pertenece a C, entonces lo anoto. Entonces en este caso C menos D también es diferente a D menos C. A eso me refiero cuando digo que por lo general no son conmutativos. Es decir, que puede que exista ejemplos en los que sí, digamos por ejemplo si los conjuntos son iguales, los dos me van a dar vacío. Pero pues en la mayoría de casos no. ¿Listo? Entonces, terminamos con este ejemplo. P está formado por menos 2, 4, 8 y el conjunto S está formado por menos 2, 4, 8, 9 y 10. Entonces, primera pregunta. ¿Cuánto vale P menos S? Entonces, tomamos los elementos de P y vemos que no pertenecen a S para poder anotarlos acá. El menos 2 está en P, pero también está en S, no lo puedo anotar. El 4 está en P, está en S también, no lo puedo anotar. El 8 está en P, pero también está en S, es decir que no lo puedo anotar. Entonces P menos S me da como resultado el conjunto vacío, que también se puede poner así. Es decir que no hay elementos que pertenezcan a P y no pertenezcan a S. Listo, ahora hagamos S menos P, es decir el contrario. Entonces, tiene que pertenecer a S y no pertenecer a P. Entonces, el menos 2 está en S y también está en P, no lo puedo anotar. El 4 está en S y no está en P, y está en P, perdón, entonces tampoco lo puedo anotar. El 8 está en S, también está en P, no lo puedo anotar. Listo, ahora el 9 pertenece a S, pero no a P, entonces sí lo puedo anotar. Listo. Y el 10 pertenece a S y no pertenece a P, entonces también lo puedo anotar. ¿Listo? Entonces, por eso es que les comento que por lo general no son conmutativos. Ustedes cambian el orden y les dan cosas diferentes. Aquí nos dio vacío y aquí nos dio 9,10. ¿Tienen alguna pregunta hasta ahora? ¿Algún ejercicio que quieran revisar de pronto? Antes de pasar a la siguiente operación, que es la diferencia simétrica. Listo. Entonces, la diferencia simétrica se simboliza con este triangulito de acá. ¿Listo? Este es un triangulito. Qué mal dibujado, pero ya lo dibujo mejor. Esto va a ser un triangulito. Listo. Y entonces este tiene la siguiente definición. A diferencia simétrica B es A menos B unido B menos A. Entonces hacemos A menos B, hacemos B menos A y unimos esa operación. Este es como un repaso de todas. ¿Listo? Esta sí es una operación conmutativa, es decir, que no importa el orden. A diferencia simétrica B es igual a B diferencia simétrica A. ¿Listo? ¿Y cómo se simboliza eso entonces? Recordemos que A menos B significa elementos que están en A y que no están en B. Eso se simbolizaría de esta forma acá, en esta media luna. Acá tendría los elementos que están en A, pero que no comparte con B. ¿Listo? Ahora, entonces, B menos A, ¿qué va a hacer? Va a ser los elementos que están en B y no están en A, es decir, que no comparte. Entonces, esta va a ser acá. Y pues la diferencia simétrica va a ser la unión de estos dos, pues la diferencia simétrica va a ser esto. Este de acá unido con este de acá. ¿Listo? Vamos a pasar a los ejemplos. Entonces tengo A es el conjunto formado por 1, 2, 3, B formado por 2, 4, 5 y vamos a hacer la diferencia simétrica. Entonces, ¿qué necesitamos? Necesitamos primero A menos B, ¿listo? Y después necesitamos B menos A y unir eso, ¿listo? Esa es la fórmula. Tenemos A menos B y lo tenemos que unir con B menos A, ¿listo? Entonces, ustedes en el chat ayúdenme a escribir unos cuánto vale A menos B y otros cuánto vale B menos A, ¿listo? Ayúdenme con eso y ya les corrijo si tienen algún error de pronto, ¿listo? Entonces, diferencia simétrica es A menos B unido B menos A, ¿listo? Aquí los espero. Listo, entonces, A menos B 1,3, perfecto, listo. A menos B, 1,3 está bien. Elementos que están en A, pero no están en B, listo. Y B menos A me daría
4 y 5. ¿Listo? Entonces, uno esos dos conjuntos y obtengo que A diferencia simétrica B va a ser el conjunto formado por 1, 3, 4 y 5. ¿Listo? Es hacer las dos diferencias y unirlas. Recuerden que la operación de unión de conjuntos es simplemente pegar los elementos de uno y los elementos de otro en el mismo conjunto, y si se repiten valores, quitamos los valores que se repiten. ¿Listo? Listo, 3, 4 y 5. Listo, entonces, ayúdenme con este de acá. Entonces, con el C. ¿Cuánto da C diferencia simétrica E? Sí, Heider, la diferencia simétrica. Sí, claro, Juan Pablo, puedes, si quieres, activa el micrófono y puedes hablar. O si quieres, por el chat, como quieras. Y para responder la Heider, sí, la diferencia simétrica es todo menos de intersección. También se puede simbolizar como A unión B y le quitamos la intersección. También podría ser así. Ah, ok. Sí, sí, claro, responde. ¿Cuánto sería C diferencia simétrica E? Entonces, C diferencia simétrica E sería -2, 0, 3 y 5. Perfecto. Esa sería la diferencia simétrica. Listo. Me alegra que les haya quedado muy claro. Así como dice Brian, entonces C menos E sería... espérame, me dijiste C menos E. Serían elementos que están en C y no están en E. C menos E sería 3 y 5. ¿Listo? Y E menos E, elementos que están en E pero no están en C, sería 0 y 2. Uno es, perdón, menos 0 y menos 2, uno de esos dos, y me da como resultado -2, 0, 3 y 5. Listo, perfecto. Entonces ya, hagamos este último. Entonces, F es el conjunto formado por los elementos 1 y 4 y G, 1, 4 y 6. Entonces, hagamos la diferencia simétrica. Entonces, aquí rápido. F menos G, elementos que están en F pero no pertenecen a G. Entonces, el 1 pertenece a F, pero pertenece a G, no lo puedo anotar. El 4 pertenece a F, pero no lo puedo anotar porque también pertenece a G, listo. Entonces esto me daría vacío. F menos G me da vacío, listo. Ahora hagamos lo opuesto, G menos F. Entonces, tomo los elementos de G, 1 pertenece a G, también pertenece a F, no me sirve. 4 pertenece a G, también pertenece a F, no me sirve. Entonces, solo quedaría el conjunto unitario 6, ¿listo? Listo. Ahora, uno de estos dos, pues el vacío unido con cualquier conjunto me va a dar el otro conjunto, porque pues vacío no tiene elementos. Entonces, F, diferencia simétrica G, me va a dar como resultado el conjunto unitario 6. Recuerden que llamamos conjunto unitario al conjunto que solo tiene un elemento. ¿Listo? ¿Tienen alguna duda sobre la diferencia de conjuntos de pronto? ¿Conceptual o en algún ejercicio que hayan tenido dudas? Esta es la unión de todos, básicamente. Es unir la diferencia con la unión y ya. Claro, lo importante es tener clara la diferencia y ya, listo. Ahora entonces, el complemento de un conjunto, la diferencia es muy importante porque también vamos a definir el complemento de un conjunto como la diferencia, como una diferencia. Entonces, recuerden que dijimos que el universo era el conjunto formado por todos los elementos con los que estamos trabajando. Entonces, el complemento de un conjunto va a ser el conjunto formado por todos los elementos que le hacen falta al conjunto al cual yo le haya el complemento para ser igual al universo. ¿Listo? A diferencia de los otros, esta es una operación de un solo conjunto. Es decir, si yo tengo, por ejemplo, A unión B y a eso le quiero sacar el complemento, entonces pues primero tengo que hacer A unión B. Entonces, el complemento de un conjunto, ¿qué es? Tomo el universo y hago una diferencia. Universo menos el conjunto. Es decir, el complemento de un conjunto van a ser los elementos que me hacen falta para que ese conjunto sea igual al universo. ¿Listo? Entonces lo definimos de la siguiente manera. Los X tales que X pertenecen al universo y X no pertenecen a A. ¿Listo? Entonces, ¿cómo graficaríamos eso? Pues dijimos que es lo que le falta a A para ser igual al universo. Entonces sería todo esto acá. ¿Listo? También lo podemos ver como los elementos que pertenecen al universo y no pertenecen al conjunto. ¿Listo? Ese sería el complemento de un conjunto.
Entonces, por eso es que en la diferencia también les dije que cuando ustedes tienen una diferencia a menos b, también la podemos escribir como a intersectado con el complemento de b. ¿Listo? Exacto. El complemento en conjunto sería como el universo menos A, es decir, los elementos del conjunto que no están en A, o también puede verse como lo que le falta A para convertirse en el universo. ¿Listo? Cualquiera de las dos, la que les parezca más sencilla. Entonces, yo les dije que A menos B es igual a A intersección B complemento. Vamos a ver por qué eso es igual. ¿Listo? Entonces, ¿qué es A menos B? Entonces dijimos que A menos B son los elementos que están en A. ¿Listo? Pero no están en B. Esperen mejor el tipo. Entonces, imaginemos que estos son los conjuntos A y B. ¿Listo? Entonces, ¿qué sería menos B? Sería esta media luna acá. Listo. Y ahora, ¿qué sería A intersectado B complemento? Entonces, tengo A. Este es el conjunto A. Este es el conjunto B. ¿Listo? Entonces, ¿qué sería B complemento? Lo que le hace falta a B para parecerse al universo. O los elementos del universo que no están en B, con cualquiera de los dos. Entonces, todo esto sería el complemento de B. ¿Listo? Básicamente es todo el universo menos el conjunto B. Y ahora me dice que eso lo haga la intersección de eso con el conjunto A. ¿Listo? El conjunto A es este de acá. Entonces la intersección es lo que hay en común entre el conjunto A y esto. Entonces el conjunto A pues sería todo esto de acá, pero lo que comparten es solo esta partecita de acá. ¿Listo? Entonces por eso podemos hacer esa equivalencia. ¿Listo? Entonces vamos a hacer ejemplos. Entonces imagínense que el universo está formado por los elementos 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Y tengo los siguientes conjuntos, A, B y C. Entonces iniciemos hallando A complemento. Entonces, ¿qué le falta a A para ser igual al universo? Entonces, el 1 ya lo tiene, listo, le faltaría el 0, listo, el 2 ya lo tiene, el 3 ya lo tiene, el 4 le falta, listo, el 5 y el 6 lo tiene, le falta el 7, listo, falta el 8 y le falta el 9. Entonces, A complemento es igual a esto, listo. Otra forma de verlo. Entonces, tomamos el universo y miramos y hacemos la diferencia U menos A, listo. Entonces, tomamos los elementos del universo y vemos los que no están en A. También lo podemos hacer así. Entonces, el 0 está en U, pero no está en A, entonces lo puedo anotar. El 1 está en U, pero también está en A, entonces no lo puedo anotar. El 2 también lo comparten, el 3 también. El 4 está en U y no está en A. Listo, lo anoto. El 5 lo comparten, el 6 lo comparten. El 7 está en U y no está en A. El 8 y el 9 cumplen la misma condición. Entonces, con cualquiera de las dos formas lo podemos hacer. Con la que, la verdad, con la que les guste más. ¿Listo? Entonces, vamos a hallar ahora el complemento de B. Entonces, el complemento de B, ¿qué sería? Elementos que le faltan a B para ser igual al universo, o hacemos U menos B, la que ustedes quieran, ¿listo? Entonces, hagamos U menos B. Entonces, 0 está en U y no está en B, entonces lo puedo anotar, ¿listo? 1 está en U y no está en B, lo puedo anotar. El 2 también, el 3 también, ¿listo? El 4 está en U, pero también está en B, perdón, entonces no lo puedo poner. Listo, seguimos. El 5 está en U y no está en B, entonces lo puedo anotar. El 6 está en U y no está en B, también lo puedo anotar. Listo. El 7 también está en U y no está en B, lo puedo anotar. El 8 sí está, entonces no. Y el 9, listo. Entonces, ese sería el complemento de B, listo. O lo pueden hallar, como les dije en la primera forma, es ver los elementos que le faltan a B para ser igual al universo. Entonces aquí vemos que le falta el 0, el 1, el 2, el 3, el 5, el 6, el 7 y el 9. Ahí está, con cualquiera de los dos. Entonces ustedes háganme la siguiente operación. Entonces tengo el conjunto C, que es un conjunto vacío. Entonces, ¿cuál sería el complemento de C para ustedes? ¿Cuál creen que es el complemento de C? Es decir, ¿qué elementos le faltan a C para ser igual al universo? Exacto, me faltan todos porque no tiene ninguno. Entonces, C complemento sería el universo. Perfecto, muy bien. Listo. Entonces, ahora el complemento también lo pueden encontrar de la siguiente forma. El complemento lo pueden encontrar con una coma acá. ¿Listo? Entonces, si ustedes encuentran un conjunto con una comita arriba, también significa complemento. ¿Listo? Esas son como las dos formas principales de hallar el complemento. ¿Listo? Y otra cosita de notación es que se me había olvidado decirles, es que A menos B, ¿listo? También lo pueden encontrar como de esta forma. Entonces, A
dividido entre B, ¿listo? Esto y esto son exactamente lo mismo. Con cualquiera de las dos se puede. Hay varios libros que utilizan esta, A menos B. ¿Listo? Listo. Entonces, ahora vamos a hacer lo mismo. Entonces, tenemos los conjuntos D, E y F y tenemos el mismo universo de antes. ¿Listo? Entonces, recuerden que el universo son los números del 0 al 9. ¿Listo? Entonces, ahí por favor en el chat escriban los complementos de todos. Escriban D complemento, E complemento. ¿Listo? Y F complemento. Recuerden que el universo es el mismo con el que estamos trabajando, los números del 0 al 9, ¿listo? Listo, entonces de complemento sería el 4, muy bien, el 4 falta, el 5, el 7 y el 9, listo, perfecto. Muy bien, de complemento sería 4, 5, 7, 9, listo. Ahora E complemento. Listo, E complemento sería 0, 1, 3, 5, 7, 8 y 9. Muy bien, perfecto, listo. Y finalmente F complemento. Listo, mientras terminan, pueden ir anotando en el chat si tienen alguna duda de pronto, me avisan, ¿listo? Que ya vamos a iniciar a resolver ejercicios. Muy bien, F complemento sería vacío. Es decir, que no le falta ningún elemento F para ser igual al universo. Es decir, que podríamos decir que F es igual al universo. ¿Listo? Recuerden, dos conjuntos son iguales cuando tienen los mismos elementos. Listo, entonces vamos a practicar con estos ejercicios de la universidad. Entonces dice, si H es el conjunto de los enteros positivos, entonces recuerden, los números enteros positivos arrancan del 1 en adelante, los negativos del -1 hacia atrás. El 0 no es ni positivo ni negativo, ¿listo? Entonces, si H es el conjunto de los enteros positivos menores que 17, entonces, pues lo primero que vamos a hacer si nos piden hacer operaciones es definir el conjunto por extensión. Entonces, H sería el conjunto formado por los enteros positivos. ¿Listo? Entonces, ¿dónde arrancan los enteros positivos? En 1. 1, 2, 3, 4, 5. ¿Listo? ¿Cuándo nos vamos a detener? En el 16 porque dice menores que 17. Es decir que el 17 no lo va a incluir. ¿Listo? 5, 6. Listo, 7, 8. Mejor lo voy a escribir con el teclado. Es más fácil. Entonces H sería 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 y 16. ¿Listo? Entonces, ¿por qué no podemos meter aquí el 17? Porque dice menor. Listo. Entonces ya escribimos por extensión el conjunto H. Ahora dice K es el conjunto de los números primos. Entonces ahí en el chat recuérdenme cuáles son los números primos. ¿Listo? Aquí como pues vamos a hacer la operación de intersección, entonces pues no vayan a poner primos más grandes que 17 porque pues no tendría sentido, ¿listo? Entonces ayúdenme anotando los números primos, por favor, para irlos recordando que es importante que se lo sepan. Listo, entonces K estaría formado por 2, 3, 5, 7, listo, 9, no es un número primo porque es divisible entre 3, 1 y 9, listo, 11, 13, 17, listo, 19, 23, claramente son infinitos números primos, pero pues vamos a anotar hasta el 13, ¿listo? ¿Por qué hasta aquí hasta el 13? Porque pues si vamos a realizar la intersección entre H y K, no tiene sentido poner números más grandes, porque justamente la intersección son los elementos que comparten los dos.
¿Listo? Entonces, pues si uno tiene más elementos que el otro, o es más grande que el otro, pues no van a compartir esos elementos adicionales. ¿Listo? Entonces, me preguntan, H intersectado K tiene ¿cuántos elementos? Pues entonces, hagamos esa operación. ¿Listo? Entonces, H intersectado K, ¿qué van a hacer? Van a ser los elementos que estén en los dos conjuntos al tiempo. ¿Listo? Entonces, ¿qué números están? Entonces, a ver, el 1 no comparten, el 2 sí, ¿listo? Entonces va a anotar los 2, el 3 también lo comparten, ¿listo? El 4 no, el 5 sí, ¿listo? El 5 sí, ¿listo? El 7 también lo comparten, ¿listo? 8, 9, 10, el 11 lo comparten, ¿listo? Y el 13 lo comparten, ¿listo? Entonces, ¿cuántos elementos tengo en este conjunto H intersectado K? Tengo 1, 2, 3, 4, 5 y 6, ¿listo? Entonces, la respuesta correcta sería D. Tenemos 6 elementos, listo. Siguiente. Dice, si A es el conjunto de los números primos, B es el conjunto de los divisores de 63, espero que se acuerden cómo sacar los divisores de 63, y C es el conjunto de los números mayores o iguales que 3 y menores o iguales a que 17, entonces me dan esta operación. Entonces recuerden, primero paréntesis y luego hago esta, ¿listo? Entonces toca sacar los conjuntos, ¿listo? Entonces, el conjunto A estaría formado por los números primos, ¿listo? Entonces, pues anotemos acá, no sé cuántos necesitamos, entonces vamos a anotar. Luego borramos 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31. Listo, anotamos hasta ahí ahora. A sería este conjunto. Listo, entonces, divisores de 63. Entonces, ¿recuerdan cómo sacar los divisores de 63? Entonces, para sacar los divisores de 63, tengo que básicamente probar con todos los divisores, ¿no? Entonces, vamos a hacer el método de las dos columnas. Entonces, primero, todo número es divisible entre 1, listo. Y abajo anotamos el número que multiplicado por 1 me da 63. Y así voy haciendo doble trabajo, ¿listo? 1 y 63, perfecto. Ahora, como no es número par, entonces no podemos dividir por 2. Vamos a ver si podemos dividir por 3. 6 y 3 me dan 9. 9 es un múltiplo de 3, entonces sí podemos dividir por 3, ¿listo? Entonces el próximo va a ser 3. Y ahora un número que multiplicado por 3 me da 63, pues hago la división, ¿listo? 63 dividido entre el de arriba me tiene que dar el número abajo. 3 por 2, 3 por 2, 6 a 6, 0, ¿listo? Bajo el 3, 3 por 1, 3 a 3, 0, listo, 21, perfecto. Listo, el 4. Entonces, 66 dividido entre 4, vamos a hacer la división rápida. ¿Listo? Porque el criterio de divisibilidad del 4 me dice que las últimas dos cifras tienen que ser divisibles por 4. Y pues es un número de dos cifras, entonces no me brinda mayor. ¿Listo? También lo podemos pensar como que es dos veces divisible por 2. Entonces, pues si este número no es par, pues no se va a poder. Pero sin embargo, hagamos la división para estar seguros. 4 por 1, 4, a 6, 2. El 3, listo. 5 por 4, 20. A 23, 3. No es exacta, entonces no se puede ir entre 4. Listo. Siguiente, 5. Podemos dividir entre 5, no, porque no termina ni en 5 ni en 0. Ahora es divisible entre 6. Para que un número sea divisible entre 6, ¿qué pasa? Tiene que ser divisible por 2 y por 3, no es divisible por 2, entonces por 6 no va a ser divisible. Listo, el 7, ¿sí? 7, 9, 9 por 7 es 63, entonces sí me sirve, ¿listo? Y pues de una vez anoto el de abajo, ¿listo? ¿Cuál seguiría? El 8, ¿listo? Pues hagamos aquí rápido la división, 63 dividido entre 8, ¿listo? 8 por 8, 64 me pasaría, 8 por 7, 56, a 67, 7, ¿listo? Entonces tampoco es divisible por 8, ¿listo? Y recuerden que cuando llego al el próximo número que sigue acá después del 8 sería el 9, ya está en la columna abajo, ya terminé, ¿listo? Entonces los divisores de 63 son estos de acá. El 1, el 3, el 7, el 9, el 21 y el 63, ¿listo? Ya los anotamos por acá. Entonces el conjunto B son los divisores de 63, ¿listo? Entonces ya los van anotando. Y mientras tanto ustedes ayúdenme con el último conjunto, con C, que es el conjunto de los números mayores o iguales que 3 y menores o iguales que 17, ¿listo? Ayúdenme por favor con ese conjunto mientras yo anoto acá el conjunto B.
Entonces, conjunto C, números mayores o iguales que 3 y menores o iguales, ¿listo?, que 17. Entonces, mayores o iguales que 3, perfecto. Como dice Jenny, tengo que incluir el 3 porque dice mayores o iguales que 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. ¿Listo? Y menores o iguales, incluye también el 17. Perfecto. Listo. Ya que tenemos los tres conjuntos, ya podemos hacer la operación. Entonces, ¿qué me dice la operación? Es A intersección C. ¿Listo? Ya miramos cuánto nos da eso. ¿Listo? A intersección C. ¿Listo? Menos B. Entonces recuerden, lo que hacemos primero es lo que está en paréntesis. ¿Listo? Entonces primero toca hacer A intersección C. ¿Listo? Entonces, elementos que estén en A y que estén en C al mismo tiempo. ¿Listo? Vamos a hacer A intersección C. ¿Listo? Entonces, elementos que estén en los dos. Entonces, el 2 está en A pero no está en C, no me sirve. El 3 sí está en los dos. ¿Listo? El 5 está en los dos también. El 7, el 11, el 13 y el 17. ¿Listo? Eso sería A intersección C. ¿Listo? Ahora vamos a ver A intersección C menos B. ¿Listo? Entonces, ya que hicimos la operación que estaba entre paréntesis, A intersección C, pues vamos a hacer A intersección C menos B. Entonces, A intersección C menos B van a ser los elementos que estén en este conjunto que acabamos de formar. ¿Listo? Pero que no estén en B. ¿Listo? Entonces, el 3 está en A intersección C, pero y no está, pero sí, pero está en B, entonces no lo podemos anotar. Listo, 5 está acá y no está en B, entonces sí lo podemos anotar. Listo, entonces 5. Listo, 7 está acá y también está en B, no lo podemos anotar. 11 está acá, pero no está en B, entonces lo podemos anotar. Listo, 13 está acá y no está acá, entonces también lo podemos anotar. Listo, y 17 está acá y no está acá, entonces también lo podemos anotar. ¿Listo? Entonces, este sería la operación final. ¿Listo? Entonces, A intersección C menos B va a ser el conjunto formado por los elementos 5, 11, 13 y 17. Y la pregunta me dice, bueno, me pide el conjunto, entonces 5, 11, 13 y 17, aquí está, sería la opción D. ¿Tienen alguna pregunta sobre este ejercicio, chicos? De pronto, alguna operación o alguna cosa, de pronto lo de los divisores que lo vimos hace tiempito. ¿Tienen alguna duda sobre eso? Listo. Entonces, vamos a terminar con esto. Dice, si M y N son dos conjuntos disjuntos, también se le llama disyuntos 2 a 2, quiere decir que no comparten elementos, ¿listo? Es decir, que la intersección de ellos dos es vacía, tienen elementos diferentes. Entonces dice, si M y N son dos conjuntos disjuntos, es decir, que no comparten elementos, con 7 elementos cada uno, entonces aquí está, ¿listo? El conjunto M, aquí está el conjunto N, ¿listo? Cada uno tiene 7 elementos y no comparten ninguno. Entonces, pues acá voy a poner 1, 2, voy a poner los números acá, 3, 4, 5, 6 y 7. ¿Listo? Y aquí pues voy a poner las primeras letras, 7 letras del abecedario. A, B, C, D, E, F y G. ¿Listo? Entonces me dan una serie de afirmaciones. Tengo que ver cuál es de ellas o cuál es verdadera. ¿Listo? Entonces primero dice, M es igual a N. ¿Listo? Entonces, ¿ustedes qué dicen? ¿Estos dos conjuntos son iguales? Existe la posibilidad de que sean iguales. Recuerden que para que los conjuntos sean iguales tienen que tener exactamente los mismos elementos. No, justamente no, porque la condición del principio nos dice, tienen que ser disjuntos, es decir, no tienen que compartir elementos, entonces no pueden ser iguales. Listo, muy bien. Entonces esta es falsa. Listo. M unión N tiene 14 elementos. ¿Ustedes qué dicen? Si yo uno este conjunto con este conjunto, ¿me da como resultado un conjunto con 14 elementos? Sí, muy bien. Justamente, ¿por qué? Porque
como tienen todos elementos diferentes, pues la unión va a ser los elementos de estos 7 seguidos de los 7 elementos de este. ¿Listo? Si hubiese un elemento en común, ahí pues tocaría restarlo, entonces no me daría los 14, entonces verdadero. Listo, última pregunta. M menos n es vacío. ¿Ustedes qué dicen? M menos n, recordemos que son todos los elementos de M que no pertenecen a n. ¿Ustedes qué dicen? ¿M menos n es igual a vacío? No, no es igual a vacío. ¿Por qué? Porque M menos n son elementos de M que no están en n. Entonces, por ejemplo, 1 pertenece a M y no está en n, lo puedo anotar. 2 pertenece a M y no está en n, lo puedo anotar. 3, y así con todos. Justamente M menos n no me va a dar vacío, sino que me va a dar el mismo conjunto M. ¿Listo? Porque son disjuntos. Entonces, esta sería falsa. Listo, entonces me dice, ¿se puede concluir que? Entonces, 1 es verdadera y 2 es falsa, no. 1 y 3 son verdaderas, no. 2 y 3 son falsas, no. 2 es verdadera y 3 es falsa, sería la opción correcta. ¿Listo? ¿Tienen alguna pregunta hasta acá, de pronto? Listo. Entonces, vamos a ver cómo podemos resolver un problema utilizando diagramas de Venn. Estos son los problemas típicos. Listo. Entonces, primero vamos a iniciar leyendo, lo dice. En un curso compuesto por 30 estudiantes, a 16 les gusta estudiar sociales, a 14 física y a 16 biología. 6 estudian sociales y física, 11 estudian física y biología, 7 estudian sociales y biología y a 3 les gusta estudiar las 3 asignaturas. El número total de alumnos a los que solo les gusta estudiar física es... Entonces, aquí dibujé 3 conjuntos porque estamos hablando de 3 materias, estamos hablando de sociales, física y biología. Entonces, bueno, a este le voy a poner social, una S de sociales, a este una F de física y a este una B de biología, ¿listo? Y como les mencioné, todo conjunto tiene que estar dentro de un universo. El universo pues sería los estudiantes, ¿listo? Entonces, en este tipo de ejercicios siempre vamos a iniciar por el que comparte los 3, ¿listo? ¿Y eso dónde lo vamos a poner? Lo vamos a poner en este circulito de la mitad, porque esta es la intersección de los 3 círculos. Aquí meto el conjunto S, meto el conjunto F y meto el conjunto B. Aquí están la intersección de los 3, ¿listo? Entonces, antes de proseguir, vamos a ver qué significa cada sección, ¿listo? Entonces, primero, esta sección de acá, ¿listo? Esta de acá, ¿listo? ¿Qué sería? Esta sería la sección de los que solo les gusta estudiar sociales, ¿listo? Solo les gusta estudiar sociales, perfecto. Listo, ahora, esta sección de acá sería a los que solo les gusta estudiar física, ¿listo? No comparte con ningún otro conjunto, es solo física, ¿listo? Y estos de acá serían los que solo les gusta estudiar biología, ¿listo? Ahora pasemos a las intersecciones. ¿Qué significaría esta intersección de acá? Entonces es la intersección entre sociales y física, es decir, que aquí van a ir los estudiantes que les gusta sociales, les gusta física, pero que no les gusta biología, porque como en biología no comparte con estos dos de acá, en esta sección, no comparte, entonces aquí irían los que les gusta sociales y física, pero no les gusta biología, ¿listo? Siguiente sección, está acá. Entonces, ¿aquí qué tendría? Tendría los estudiantes que les gusta sociales, les gusta biología, pero no les gusta física, porque como en física no tiene intersección con este pedacito acá. ¿Listo? Este de acá, que sería los que les gusta la física y la biología, pero no les gusta sociales. Y finalmente, el de acá en la mitad sería a la que les gustan los tres, el estudiante que les gustan las 3 materias. ¿Por qué? Porque aquí está la intersección de los 3. ¿Listo? Entonces, vamos a iniciar por el dato de los 3. Entonces me dice, a 3 les gusta estudiar las 3 asignaturas. Entonces ese numerito lo pongo acá. Listo. Y básicamente va a ser como de atrás para adelante. ¿Listo? Ahora voy a pasar a los datos que me hablan de 2 asignaturas. Entonces me dice, a 7 personas les gusta estudiar sociales y biología. ¿Listo? Sociales y biología, ¿qué correspondería? Sería este de acá. A los que les gusta sociales y biología, 7. Pero yo no puedo poner el 7 acá. ¿Por qué? Porque estos a los cuales les gusta sociales y biología también están metidos dentro de estos que les gustan las 3. Es decir, estos 3 personajes a los cuales les gustan las 3 materias también están metidos acá en los que les gusta sociales y biología. Entonces, ¿qué tengo que hacer? La resta. 7 menos 3 que ya llevo acá, 4. ¿Listo? ¿Entendieron ese paso? ¿Tienen alguna pregunta? Listo. Entonces, ahora, pasemos a ese, listo. Entonces, este ya, 3 les gustan las 3 asignaturas ya. Listo. Siguiente. Tenemos que 11 estudian física y biología. Listo. Entonces, 11 estudian física y biología iría acá. 11. Listo. 11. Pero el 11 sería todo esto, ¿no? Que son los que estudian física y biología. Entonces, ¿qué tengo que hacer?
restarle estos 3, entonces tendría 8. ¿Listo? Siguiente. A 6 les gusta sociales y física. Entonces, a los que les gusta sociales y física sería toda esta sección de acá. ¿Listo? Toda esta sección de acá. Pero como ya tengo 3 acá, ¿listo? Entonces, de 6 tengo que restar 3 y me quedan 3. ¿Listo? 3. Entonces, estos 3 serían estudiantes a los cuales les gusta solo sociales, les gusta sociales y física, pero no les gusta biología. Listo. Ahora me dicen, a 16 les gusta estudiar biología, entonces esos 16 que comprenden, esos 16 comprenden toda esta sección de acá, todo esto es biología, todo el conjunto es biología. Entonces si me dicen que 16 estudian biología, entonces la suma de cada sección de esta y esta acá, de estas 4 secciones me tiene que dar como resultado 16, ¿listo? Entonces sacamos la suma, tengo 8 y 4 me da 12, más 3 me da 15, y para 16 me falta 1, que ese 1 lo voy a meter acá. Listo. Siguiente partecita. A 14 les gusta física, entonces recuerden que les guste la física, quiere decir que están metidos en este círculo acá, todo esto. Entonces, me tiene que sumar estas 4 secciones, me tienen que sumar 14. Entonces tengo 8 y 3 me da 11 y 3 me da 14. Entonces aquí tienen que ir 0. ¿Listo? Como ya completé, pues no hay estudiantes a los cuales les guste solo la física. Listo. Y para terminar, entonces 30 estudiantes les gusta, perdón, 11 estudiantes les gusta estudiar sociales, 11. Entonces tengo 4 y 3 me da 7 y 3 me da 10, entonces uno solo les gusta estudiar sociales, ¿listo? Entonces, la suma de todos estos, de cada una de estas secciones me tiene que dar como un total de 30 estudiantes, ¿listo? ¿Y qué pasa si no me dan un total de 30 estudiantes? Que pues puede haber, tengo que completar aquí afuera, que estos serían a los cuales no les gusta ninguna materia, ¿listo? Entonces, por ejemplo, si aquí la suma no me da 30, entonces vamos a hacer la suma. A ver, tengo 4 y 1 me da 5, y 3 8, y 3 11, y 8 19, 20, ¿listo? Me da 20, ¿y cuántos estudiantes son? 30. Entonces, ¿dónde están los otros 10? Están acá metidos. Entonces, estos 10 son aquellos a los cuales no les gusta ninguna de las 3 materias. Entonces, ahora ya que tengo todo así por secciones, es más fácil responder preguntas. Aquí me preguntan, la cantidad de alumnos a los cuales les gusta estudiar solo física es, entonces solo física, que sería esta sección de acá, ¿listo? Que no comparten con otro conjunto. Entonces, ¿qué cantidad nos dio? 0. Entonces, la opción sería la A, ¿listo? ¿Tienen alguna pregunta sobre la sesión de hoy de pronto? Sobre este ejercicio que acabamos de hacer o incluso sobre las sesiones anteriores. Tenemos tiempito ya para terminar si quieren, si tienen alguna duda sobre lo que hemos visto. Ya terminamos con esto de conjuntos hoy. Mañana vamos a iniciar con intervalos, que es otra especie de conjunto. Vamos a aprender a hacer operaciones y ya pasamos a lo que es álgebra, expresiones algebraicas. ¿Listo? Listo. Muchas gracias a ustedes por la atención, chicos. Entonces nos vemos mañana. Gracias por asistir. Espero que les haya servido mucho y estamos en contacto. ¿Listo, chicos? Que pasen buena noche.